Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a una nueva entrega de Teledebate, donde como habitualmente con compañera Ramón Reyes vamos a estar con ustedes por la próxima hora. Hoy tenemos una entrevista con un invitado de lujo que vamos a presentar un poco más adelante, pero como cada día vamos a comenzar por una reflexión. La de hoy dice así: quienes creen que el dinero hace todo, terminan haciendo todo por dinero. Esto lo dijo el famoso filósofo francés Voltaire. Y vamos a recordar que ocurrió un día como hoy, pero en el año 1596, cuando falleció en Portobelo, Panamá, el famoso corsario Francis Drake, elevado a la categoría de caballero por la reina Isabel de Inglaterra. Durante sus correrías por el Caribe, cometió todo tipo de depredaciones. En el año 1586, 10 años antes de su muerte, tomó la ciudad de Santo Domingo. Fue además explorador, traficante de esclavos, político y vicealmirante de la Marina inglesa. En el año 1853 nació en La Habana el apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Poco antes de desembarcar en Cuba para iniciar la guerra liberadora junto a Máximo Gómez, firmó con este el famoso Manifiesto de Montecristi. Es la figura más venerada por los cubanos. En 1870, de San Tomás, el general Gregorio Luperón dirigió una carta de protesta al Congreso norteamericano contra las negociaciones emprendidas por el presidente Buenaventura Báez para convertir el país en una colonia de la nación norteña. En 1935 fue asesinado en Nueva York por orden de Trujillo el abogado y opositor Sergio Bencosme. Y en 1936, segundos después de haber despegado de Cabo Cañaveral, en 1986, segundos después de haber despegado de Cabo Cañaveral, ante los ojos asombrados de miles de espectadores, explotó en el aire el transbordador Challenge, muriendo de manera instantánea sus 7 tripulantes, entre ellos la maestra Cristina McAuliffe. La cara positiva para el proyecto de ley enviado por la Suprema Corte de Justicia, esto le interesa a usted, a la Cámara de Diputados, a fin de regular el ejercicio de la profesión de abogado y de notario. En la pieza se establece, entre otros requisitos, no poder ejercer sin poseer un título de abogado o licenciado en Derecho, hacer una pasantía de 2 años, haber aprobado un examen de reválida efectuado cada 5 años. El propósito perseguido es tanto elevar el nivel de profesionalidad de la carrera, como contribuir también a mejorar la administración de justicia, de la cual también forman parte los letrados. Y con la misma cara para la decisión del Consejo Nacional de Comercio en Provisiones, de no respaldar la huelga convocada por la federación de ese sector para los días 30 y 31 del presente. El Consejo entiende que la mejor forma de tratar de solucionar el conflicto en torno a la instalación de impresoras fiscales es por vía del diálogo. Ciertamente las huelgas hasta ahora nada positivo han logrado, afectando en cambio la producción y las labores normales y provocando pérdidas millonarias cuando más precisamente se necesita de que todos hagamos el mayor esfuerzo por echar el país adelante. Ojalá los convocantes de la huelga recapaciten y, actuando con sensatez, escojan el camino de la negociación. Mira, esos colegas, compañeros, camaradas, no les interesa una solución. Ellos lo que quieren es que el gobierno no fiscalice, no le dé la maquinita, sino ellos cobrarme a mí como ciudadano cuando yo compro un sobrecito de café y no pagárselo al fisco. Y esto es estafa. Y se lo voy a explicar. Miren, dijo el director de Impuestos Internos hace ya un par de días, miren, ustedes alegan que no tienen dinero para comprar la maquinita, que es muy costosa. Bien, cómprenla y dedúzcanselo de lo que ustedes le van a pagar en impuestos al gobierno. Así de fácil, así de simple. Ellos dijeron que no, han dicho que no. ¿Qué es lo que quieren? No que el gobierno deje sin efecto el impuesto, que sería lo deseable. Yo propugnaría por eso. No, que el gobierno no le ponga la maquinita, pero que deje el impuesto. El otro es el argumento demagógico.
El del impuesto al argumento demagógico, para ropar la real intención. Claro, claro que sí. Que es evadir todo tipo de control. No, solamente evadir todo tipo de control, echarse los cuartos en los bolsillos. Claro. Bueno, con la otra cara, las autoridades tienen que emplearse a fondo para investigar con la necesaria diligencia la trágica muerte de un sargento de la Fuerza Aérea Dominicana, víctima de la brutal agresión perpetrada por un grupo de haitianos presumiblemente ilegales en un paraje en la zona fronteriza de Ajabón, en una zona que se asegura es de uso frecuente para pasar clandestinamente a este lado de la isla. Un amigo que lo acompañaba también resultó malherido y se encuentra en cuidados intensivos. Importante identificar y apresar a los matadores y someterlo a la justicia, evitando que grupos extremistas traten de tomarla por sus propias manos. Un hecho que debe ser manejado de la manera más adecuada, pero que no debe quedar impune en modo alguno. Claro. Y por otro lado, Ramón, pues mientras el servicio de la ONSA decrece de día en día en perjuicio de la ciudadanía, llora ante los ojos de Dios la existencia de decenas de unidades nuevas que están deteriorándose a sol y sereno en el estacionamiento de la base naval de la Armada en Villa Duarte. Tiene más de un año ahí. Aparte del servicio que están dejando de prestar, la adquisición de esos vehículos representa una inversión de muchos millones de dólares, sin que haya ninguna justificación conocida para que no hayan sido incorporados a las rutas que cubre la empresa oficial. Alguien debe ofrecer explicaciones convincentes de la razón por la que no ocurre así, y de no existir estas, corregir esta situación anómala de inmediato y exigir cuentas a los responsables de la misma. No, los responsables del propio gobierno, esas guaguas que están ahí se adquirieron para la ruta alimentadora del metro. Y esa ruta alimentadora nunca ha sido creada, nunca se le ha informado al público de la capital cuál va a ser la logística, la forma de operar. Sin embargo, tienen más de un año esas guaguas ahí. Sí. Para poderla funcionar, va a tener que el gobierno que gastar mucho dinero, porque el motor no se prende. Se deteriora. Está deteriorado, Mario, está deteriorado. Bueno, como tantas cosas han ocurrido aquí. Sí. Bien, tenemos aquí 2 actividades de dominicanidad en peligro. Coloco sobre los riesgos del plan de regularización de extranjeros ilegal y la naturalización colectiva para la estabilidad y el futuro de la República, y la puesta en circulación del libro Derecho Migratorio de República Dominicana, una edición de Trajano Vidal Potentina y la Fundación Justicia y Transparencia, de la autoría del licenciado Juan M. Castillo Roldán. Esto va a ser el domingo 2 de febrero de 9 de la mañana a 12 del mediodía en el Hotel Embajador. La entrada es gratis. Y aquí, bueno, pues ya comenzaron en el Hospital Calventi, aquí la Santo Domingo, las intervenciones que llevan a cabo 20 médicos especialistas norteamericanos, traídos por la Oficina Senatorial de España a través de la Port Chester Foundation. Las cirugías son de bocio, labios loperinos, hernias, vesículas, cicatrices por quemaduras y cataratas, entre otras. El senador de la provincia, doctor José Rafael Vargas, destacó que estos pacientes fueron evaluados a principios de enero en el hospital de Moca por la doctora Evelyn Cueto, y en todas este proceso va a ser totalmente gratis, ya que los costos los va a cubrir su oficina senatorial. Son gente de pocos recursos. Sí. Sí. ¿Y es plausible eso? Ese tipo de, exacto, de ayuda. Y, perdón, hablando de eso, el domingo comienzan las evaluaciones para la intervención de ese mismo tipo de operación aquí en la capital, en el Hospital Padre Villini, Sí. auspiciado por la Fundación Renacer. Que lo hacen todos los años. Hacemos la pausa y cuando regresemos ya vamos a estar conversando con nuestro huésped hoy en Teledebate. Bien, hoy Teledebate nos complacemos de tener como huésped pues a una persona muy especial para nosotros, lo personal, y después vamos a decir un poquito más adelante por qué. El doctor Pedro Singh, destacado profesional de la medicina, recién electo presidente del Colegio Médico Dominicano. Bienvenido, doctor, siéntase cómodo y como en su casa. Y la acotación quiere decir de orden personal que yo conocí al doctor Pedro Singh, es una circunstancia para mí bastante desagradable. A consecuencia, una hija mía pues sufrió un accidente gravísimo, estuvo como una semana en coma. Ella la recogió, precisamente el destacado
escritor y gran amigo Marcio Velo Magiolo fue el que la llevó al hospital. Y bueno, pues gracias también al trabajo que hicieron los médicos, encabezado por el neurólogo doctor Pedro Pablo Díaz Vázquez, la hija mía se recuperó prácticamente en su totalidad, al 100%. Así que, es. ya usted ve que ese es el tipo de amistad bueno que se queda anudada para siempre. Claro. Bueno, doctor, desde que usted se juramentó en el cargo, advirtió que bajo su gestión no se producirían huelgas médicas, lo que va a marcar una diferencia sustancial con quien le antecedió en la presidencia del colegio. ¿Qué le llevó a tomar y anunciar esa decisión? Muy bien, buenas noches. En principio, estar al centro de ustedes dos, de Ramón y don Mario Rivadulla, es un compromiso y casi un desafío. La experiencia de los años nos indican que las huelgas médicas por aumento salarial impactan directamente a la población y sobre todo a los más pobres que aún esperan por nosotros. Claro. Entonces yo me senté una noche a pensar, hace unos años, si después de una huelga de alguna manera nos vamos a poner de acuerdo, pues nos ponemos de acuerdo y no la hacemos. Claro. Eso es lo Es tan inteligente. sencillo como eso. No poner la carreta delante de los bueyes. Sí, así es, así es. Bueno, eso ha caído, ha estado ahí en las esquinas, socialmente. Recuerdo en estos días que estaba en el supermercado y una señora, un poco mayor, se me acercó, me dijo, yo no soy doctora, pero usted fue el que ganó en el colegio médico. Yo le dije, sí, a sus órdenes. Y me dijo, oye, eso que dijiste, qué bueno que ustedes están pensando en esa dirección. Y es que el Colegio Médico Dominicano es consultor en materia de salud del Estado. Sí, eso, la ley lo dice y la Constitución. Ley lo dice, la ley 68-03. Y entonces estamos tratando de transitar estos ejes que son tan importantes, fundamentalmente tres. El institucional, hacia adentro y hacia afuera del colegio médico. El eje científico, que lo hemos un poquito descuidado. Vamos a fomentar y a promover ese componente científico. Y le hemos llamado el eje de atención, de extensión social. El brazo de extensión social del colegio médico, porque sentimos que no hemos separado un poquito de la sociedad. Entonces hay que ir a ella. Un poquito o un mucho. O bastante. Temas como la inseguridad, temas como los accidentes de tránsito, segundo país en el mundo en muerte por accidentes de tránsito, temas como el embarazo en adolescentes. Correcto. Entonces debemos de alguna manera, con nuestros hermanos de la ADP, ya estuve en una conversación con Eduardo Hidalgo, su presidente, y vamos a estructurar algo interesante sobre conferencias, charlas interactivas en las escuelas, sobre todo en el bachillerato. Muy bien, eso es un buen trabajo. Hacerlo desde abajo, ¿no? Claro, Ahora, claro. esa actitud suya de decir, bueno, no hay más huelgas médicas, vamos a buscar otro Por aumento salarial. Por aumento salarial. Así es. Sí. ¿Qué ambiente ha encontrado en la clase médica? ¿Están de acuerdo la mayoría de los médicos con esa actitud? Sí, lo que ocurre es que las últimas huelgas no han dado resultados. Claro. Entonces los médicos lo perciben. Claro. Pero además, cuando hay un movimiento de esta naturaleza, pues vemos a muchos médicos vestidos de blanco entero. Quiere decir que son médicos en formación. Sí. Son lo que llamamos residentes. Sí. Entonces, la consolidación del pasado, de los años, de finales de los 70 y de los 80, donde estábamos en este tipo de movimiento, todos los médicos especialistas, pues ahora estamos entendiendo que lo que hay que hacer es transitar un camino que nos garantice que nosotros tengamos mejor bienestar biopsicosocial. Y vamos a tocar un punto, la ley de carrera sanitaria, que en una ocasión se introdujo en las cámaras y ahora volvemos a eso. Sí, que porque muy ahí buena. se contempla cuál es la forma, cuál es la manera de que médicos y médicas vamos a remunerar. Claro. Entonces eso es importante, la indexación. Todos los años hay inflación, existe. Entonces vamos a explorar la posibilidad, si se puede indexar cada año o cada 2 años. Correcto. Entonces hay espacio Doctor, para la concertación. el colegio médico, mediante ley, es un
asesor, consultor del Poder Ejecutivo, del gobierno dominicano. Así es. Pero también el Colegio Médico es miembro de pleno del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Así es. Hace un par de semanas se anunció que cerca de 3.000 procedimientos y una cantidad de medicamentos serían incorporados al sistema de seguridad social y que lo trataría el Consejo. Sin embargo, hasta este momento que hablamos con usted, no se sabe cuándo será convocado el Consejo para tratar ese punto. Usted como miembro, ¿tiene alguna opinión? ¿Lo han convocado para ello? ¿Cuál es la posición del Colegio Médico frente a eso? Sí, bueno, nos vamos a estrenar justo en el Consejo y ese es un tema muy relevante, palpitante e importante. Si nosotros, bueno, la Ley de Seguridad Social, después de la Constitución de la República, es la principal ley. Así es. Recordemos que apenas, cubierto del riesgo, habían apenas 20%, 22%. Sí, y ahora estamos entrando a los 44, 46%. Ya eso nos indica que si nosotros, ya tiene 10 años, hay que revisarla, tenemos 2 años que debimos haberla revisado, y hay puntos que entendemos que son sumamente importantes. Ese es uno de ellos, porque si nosotros no tenemos el ambiente para tratar de que los usuarios estén realmente cubiertos en riesgo del manejo de las entidades, entonces no andamos bien. Claro. Entonces, entidades de alto costo. No me gusta llamarle, como le llaman algunos, no, catastrófico. Catastrófico es el bolsillo del usuario, Sí. que cada vez que tiene una enfermedad de esa, le golpea el bolsillo. Así es. Por eso no estamos de acuerdo ni con el copago, ni con la cuota de recuperación. Ahora bien, estamos de acuerdo. Ahora bien, las enfermedades de altos costos son las que quiebran las familias de los pequeños empresarios. Inmediatamente apareció una enfermedad de esta naturaleza, hay que vender cosas para tratar de cubrirla. Entonces hacemos un llamado para ver de qué manera podemos explorar la posibilidad de que haya algún renglón de excedente que podamos utilizarlo en esas enfermedades de altos costos. Quizá un subsidio estatal también. Por ejemplo, hemos explorado esa posibilidad, lo hemos conversado. Hay otros tópicos de tema de revisión, el artículo 24 sobre el veto, porque el veto nosotros entendemos que no debe existir y en última instancia el Estado. Claro. Si estamos en la reunión del Consejo y alguno de los tres, el llamado tripartito, no está de acuerdo y estamos llegando a un consenso y se para y se retira, Ya ahí se muere. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, exactamente. Se parece al Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces debemos de Solo es transitar, beta ya y se paró el juego. Seguro. O sea que estamos tratando por todos los medios para ver de qué manera pues concertamos. Los códigos son importantes porque el joven que gradúa de cardiólogo debe de tener un espacio para ejercer. Claro. Estamos tratando de explorar la posibilidad de que tu número de colegiación sea tu código. Correcto. Y entonces tenemos que unos aspectos ahí que tratar de ver cómo unificamos. Recuerden ustedes, la doctora Altagracia Guzmán, Senasa, ¿no? Sí. Gerente, bueno, ella manifestaba algo muy interesante. ¿Qué era? Que arribaron a una cantidad importante, ¿no? De usuarios. Si a eso le agregamos el contributivo, tenemos 3 puntos y algo, sí, pero hay 3.5 millones que están atrapados entre el contributivo y el subsidiado. Así es. Están atrapados ahí, entonces tenemos que tratar de ver qué haremos con Está ellos. también el asunto de la economía informal. Ahí están ellos. Ahí están. muchos de esos empleados no cotizan ni tampoco los empresarios que lo tienen empleado pues tampoco hacen el aporte. Sí, y es que esto es muy integral, es que las políticas públicas, hay desencadenantes. Casi 300,000 jóvenes cada año buscan trabajo y tenemos trabajo que no es de la mejor calidad. Correcto. Entonces eso impacta, y el desempleo, obviamente. En términos laborales, ¿es el alimento? Exacto. Pero claro. Y entonces Así es. tenemos que trabajar ese tema, me parece que sí. Bien, ustedes van a desechar entonces la huelga, en este caso por aumento salarial. Entonces, ¿a qué método apelarían entonces ustedes
para hacer los reclamos correspondientes. Es decir, establecerían canales de comunicación, de diálogo con las autoridades sanitarias, con el gobierno. Así es. ¿Confían en el diálogo ustedes? Sí, debemos de ir con esa mochila, en el sentido de que nosotros entendemos que el diálogo es el camino correcto. Ahora bien, nosotros decimos lo siguiente, por eso fui enfático, aumento salarial. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros ya hemos mencionado esta parte de la ley de carrera sanitaria, eso es muy importante, sumamente importante. Y entendemos además de que las autoridades son los primeros que entienden de que los médicos somos la voz de la solidaridad. Somos los que hemos renunciado a los días feriados para estar en los hospitales. Es verdad, y horario tampoco. Y de repente, así es, de repente a veces hacemos de tripa corazones, porque los insumos diagnósticos y terapéuticos se nos escapan, se acaban, se agotan y tenemos que estar. Y todavía así, pues aparecen algunos, gracias a Dios muy pocos, que dicen que no trabajamos. Don Mario, el Estado no tiene dinero para pagarle a los médicos conforme a cómo trabajamos. A mí me consta que no es así. La profesión médica es una profesión de 24 horas. Claro. Ahí no hay horario de descanso, hay horario de nada. Porque usted lo llama a las 3 de la mañana y tiene que salir corriendo. Usted está en un espectáculo público, lo llama y tiene que salir corriendo en una emergencia. Así es. Así es. Esa es la verdad. Doctor, así es. otra preguntita. Pero a sus órdenes. el gobierno de Ecuador, el presidente ecuatoriano, en este momento tiene, no un enfrentamiento, pero sí directo con los médicos, porque el Ecuador dice, aquí hay que, la salud hay que llevarla a los confines, masificarla. Todo ecuatoriano debe tener un médico que le atienda cuando sea necesario. Sin embargo, los médicos del Ecuador se oponen a la importación de médicos del extranjero, llámense dominicanos, llámense cubanos, que son los que en el mercado pudieran estar asequibles en este momento. ¿Han contactado al colegio médico el gobierno ecuatoriano con esa finalidad? No, pero a eso se le agrega un componente. ¿Cuál es? Y es también el ámbito de lo penal, con relación al ejercicio de la medicina, que también estamos ya concluyendo con los juristas nuestros un proyecto de ley, porque el único país que hace eso es República Dominicana. Entonces, los médicos no le tememos a las demandas, claro que no, pero no en lo penal. Claro. Vamos al ámbito civil. No tiene sentido. Cuba es el que más está hace años, don Mario, a propósito, y nosotros tenemos que ser cautos. ¿Por qué? Miren, aquí tenemos 2 escuelas de medicina y ya la población que necesita un médico por cada tantas unidades de seres humanos se está colmando. Entonces tenemos, por ejemplo, yo que estuve en residencias médicas, tuvimos ahora cerca de 3.552 médicos participando para optar por un programa de especialidad. Sí. Menos de 500 plazas. O sea que tenemos más médicos que plazas. Así es. Entonces, eso puede traer en un momento determinado, pero todavía estamos que pudiésemos nosotros mejorar mucho. Lo que pasa es que no se han segregado. A ver, Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Cristóbal, San Francisco de Macorís y San Pedro de Macorís. Ahí están la inmensa mayoría, más del 90% de los médicos. Entonces hay una distribución, digamos, que no es lo más correcto. Y eso tenemos que atenderlo. Ahora bien, nos parece que ya debemos de irnos sentando a la mesa con las universidades, las escuelas, los decanatos de salud, a los fines de ver qué haríamos hacia el futuro. Porque México, por ejemplo, 25.000 médicos jóvenes para 5.000 plazas. En México. Tienen problemas y tienen 80 escuelas de medicina. 5 por 1. Sí, 5 por 1. Aquí estamos en 3 por 1, prácticamente. Entonces hay que valorar esa posibilidad y si estamos así, ¿cómo entonces recibimos médicos? Sí. Doctor, con su permiso, Sí, vamos a hacer cómo una no. pausa y regresamos.
Hoy estamos conversando en Teledebate, lo tenemos como huésped distinguido al doctor Pedro Sin, presidente del Colegio Médico Dominicano recién electo, con quien estamos tratando pues, todos los temas relacionados con la clase médica dominicana. Doctor, volviendo otra vez al problema de la mecánica que van a seguir el Colegio Médico para negociar, en este caso, las demandas del sector. En anteriores ocasiones, los que han estado promoviendo huelgas cuando han estado al frente del Colegio Médico, lo que alegan es que las autoridades se han mostrado indiferentes, que las autoridades, que si no apelan a ese tipo de procedimientos, las autoridades no reaccionan. Ahora mismo, ustedes han encontrado una buena acogida, en este caso, por parte de la autoridad sanitaria para negociar con ellos, tratar todos estos asuntos de manera civilizada, sin llegar a esos extremos. Sí, así es, eso es correcto. Ya nosotros sostuvimos una primera reunión con el ministro, con el doctor Freddy Hidalgo, y entonces ahí tratamos temas de mucho interés. Para el Colegio Médico Dominicano, el tema de la calidad es de sumo interés, al igual que del ministerio. Sobre todo que la calidad tiene que ver con cumplir con los requisitos de los clientes. Y un cliente que no esté satisfecho, entonces, lamentablemente, el proceso hacia la calidad, entonces, se ha interrumpido. Entonces, nos parece que si hacemos agendas integradas, podríamos tocar temas como la humanización de la medicina, muy bien. Y hay uno que es muy interesante, que es sobre la recertificación que está de alguna manera sobre los hombros del Colegio Médico. ¿Qué es la recertificación? Bueno, usted está certificado, pero usted debe actualizarse. Cada 5 Entonces, años. claro que sí. Entonces habrá un programa, posiblemente 5 o 6 meses, hora crédito, una institución académica superior. Eso se hace en otros países también. Claro, Sí, claro. bueno, la ley ahora que... Y ahora con los abogados que se quiere hacer. Claro. Claro, entonces nos estamos aproximando hacia ello. Tenemos el CONAREN, que es la estructura que va a dar ese mandato y lo va a organizar y planificar. Y estamos buscando nichos de financiación, porque tampoco queremos recargar al médico, Claro. que de hecho gana poco. Exacto. Entonces estamos explorando esa posibilidad y hemos avanzado bastante. El tema sobre pensiones y jubilaciones, debemos revisarlo un poquito también. El tema de los incentivos, que los incentivos pues caigan en el salario, unificar un salario sobre todo con los compañeros y compañeras de la seguridad social, que tienen un incentivo que viene de Palacio, queremos que se unifique, para entonces cuando nos pensionemos, entonces el monto sea Digno de uno global, vivir. digno. Digno Es de el uno término vivir. correcto. Sí, claro. Entonces andamos en esa dirección. Hablamos ahorita sobre la parte esta de mayor contacto con la sociedad. Nosotros decíamos en plena campaña, es más lo que nos une que lo que nos separa. Sí, es correcto. Y la unidad en lo diverso, cuando nosotros logramos ese componente, entonces es el que construye el puente que nos aproxima permanentemente, constantemente, ¿a qué? A la población, a la sociedad, las universidades, los empresarios, los ministerios, los clubes, los campos. Entonces debemos de transitar ese camino. El tema de la parte esta de enfermedades crónicas, transmisibles o no. Cada vez que un paciente tiene hipertensión arterial o diabetes y no lleva su tratamiento, se complica. Claro. Entonces arriesga más su vida y los gastos son mucho mayores. Correcto. Así. Para citar un grupo de enfermedades, se está haciendo mucho esfuerzo en esa dimensión. Pero también nos parece que debemos transitar la parte esta de esta tragedia ya que prácticamente vemos sobre los embarazos. Sí. En menores de edad, niñas educando niños, pero don Mario, ¿quiénes son las que la están embarazando? Es increíble. Adultos. Adultos. Y adultos a veces mayores. Mucho Adultos mayor. pueden ser su padre o su Sí. abuelo, como la niña De de 12 13 años, Así que el que es. le embarazó Así puede es. ser su abuelo. Nos hemos acercado ya algunos amigos de muchos años en el ámbito de las iglesias porque deseamos trabajar conjuntamente. Yo creo que se puede. La iglesia tiene sus parámetros, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos que sentarnos
porque de alguna manera hay que llevar Doctor. algún nivel de orientación. Claro. Doctora, ¿hay suficientes médicos en el país? Sí, sí, ya decía hace un momento de que realmente tenemos un número de escuelas suficiente y que además, no obstante estar mal distribuidos en el país, pero sentimos que hay una cantidad importante. 3.552 jóvenes concursaron el pasado año para apenas 500 plazas y ahora este año esperamos para 2 meses, ahora subsiguiente, no menos de 4.500 para el mismo número de plazas. Sí. Pero las carreras que se están impartiendo, en este caso de medicina en las universidades, están al día. ¿No? Es decir, la enseñanza que están recibiendo esos médicos es una enseñanza actualizada. Sí, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología ha hecho un trabajo prácticamente excepcional, Sí. porque ellos tienen unos parámetros de evaluación, una especie de auditorías, es quien nos regula. En el caso nuestro, yo soy profesor de 25 años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Las demás universidades hermanas privadas tienen un programa muy, muy bueno. Inclusive estamos ya transitando el componente virtual. O sea, no tanto lo presencial, sino que debemos de ir transitando ese camino y sobre todo la parte práctica en los hospitales. Y tener, claro está, una serie de herramientas que son indispensables, como es la tecnología. Recordemos que el talento humano tiene 3 fundamentos: la globalización, el cambio de contexto y la permanente búsqueda del conocimiento. Cuando le agregamos la innovación y la tecnología, entonces tenemos mayor fortaleza para promover médicas y médicos de mucha capacidad. Y lo tenemos. Aquí hay médicos brillantes. Sí. Brillantes. Muy bueno, doctor. Eso es así. Yo tengo una preocupación. Usted lo ha esbozado así, lo ha orillado. Dijo ahorita que este año concursaron 3.000 y pico de estudiantes. Son médicos ya egresados de una universidad y están concursando para una especialidad. 500 plazas para 3.000. Lo que quiere decir, y usted acaba de decir que dentro de 2 meses se va a llamar a concurso, hay ya 4.000 y pico para las mismas 500 Así es. plazas. Entonces, estamos graduando médicos generales porque no se ha creado el instrumento de especialización, de capacitación de esos médicos. Entonces, tenemos 3.500 médicos generales, no tenemos especialistas ahí. ¿Qué vamos a hacer para brindarle a esos 3.500 jóvenes que acaban de egresar de las universidades la oportunidad de que puedan especializarse? Esa es una. Y 2, ¿cuándo vamos a dejar el dichoso vestido blanco para los hombres? Que eso es del siglo antes pasado. Ya eso no se usa en ninguna universidad del mundo, ni que los médicos pasantes, especialistas, vestidos de blanco, con una chaqueta y un pantalón blanco. Yo debo confesar aquí que de los pocos reveses que yo he tenido como académico al frente de la Dirección de Residencias Médicas, yo intenté quitarlo. Y cuando vi que la moción iba a fracasar y que de 7 era el único que estaba en eso, bueno, pues entonces, de alguna manera, cambié el tema. Eso viene de México. Sí, y lleno de México. Estuvimos visitando en algo de cortesía al embajador mexicano y entonces estamos tratando de crear un instrumento de los dominicanos que hicieron especialidad en México y tratar entonces de hacer algo muy bonito y hasta parlamentario. Pero seguimos vestidos de blanco. Ajá. Eso yo se lo decía a él allá. Y México representa un país hermano a quien le debemos de que los programas, los primeros programas, la mayoría eran de especialistas dominicanos jóvenes que venían de Así México. es. Eso es así. Pero ¿Y lo nosotros aspiramos a que primero haya mayor número de plazas. Número 1. Y número 2, me parece que debemos de tratar el tema de la pasantía médica. Porque es un año que pudiésemos integrarlo dentro del programa. Correcto. En Cuba es así. Entonces, el joven cubano
maneja la atención primaria, se vincula y es la puerta de entrada, Claro. que es un tema muy importante. El Colegio Médico Dominicano respalda, acepta, siente de que la atención primaria es la principal estrategia. Colocarnos a las puertas de ¿qué? De que la atención primaria se disemine justo hacia la población más necesitada. Tenemos que transitar ese camino. Correcto. De manera que la atención primaria estamos con la firmeza que requiere de que nosotros participemos en los nombramientos. Por ejemplo, tenemos programas ya en todo el país de medicina familiar y comunitaria. Pero no solo ello, sino que la recertificación colocará a los médicos generales de la red, que son 5.500 aproximadamente, con la actualización necesaria. ¿Y eso en qué se va a traducir? Mejor calidad en la atención Correcto. de médicas y médicos. Hacemos una pausa y regresamos. Doctor, con usted la entrevista es muy fluida, el tiempo se ha ido corriendo, pero tiene un tiempecito ahí para concluir, si 60 quiere. segundos más o menos. Sí, muy bien. Bueno, lo primero es el conglomerado médico, que nos mantengamos unidos, que tratemos los temas con el compromiso que cada uno de ellos requiere, y a la población que nunca olvide que nosotros estamos a su lado. Pero antes de retirarnos, yo recuerdo perfectamente bien la primera frase que usted mencionaba, y recordé que hay una que se vincula. Qué lástima que es de un anónimo. No midas tus riquezas por las cosas que posees, sino por aquellas que nunca cambiaría por dinero, que son los valores. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo no? Muy buen mensaje final. Gracias, cómo no. Y esperamos tenerlo pronto para acá otra vez. Sí, con mucho gusto. Bien, queridos amigos, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con el tiro rápido hoy. El tiro rápido de Mario Rivadeneira. Fueron terminantes y oportunos los pronunciamientos del presidente del Tribunal Constitucional al pronunciar el discurso de orden durante la audiencia solemne efectuada con motivo del 2º aniversario de la creación del mismo, donde rindió cuenta de su labor. En el curso de la ceremonia, que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, el doctor Milton Ray Guevara, con acento enérgico, advirtió que no es aceptable ni permitirá que se pretenda enervar la autoridad del órgano constitucional ni ignorar la fuerza vinculante de sus decisiones. El destacado jurista expresó que los fallos arbitrales del tribunal no responden al propósito de ganar ningún concurso de popularidad, ni tampoco persiguen el propósito de perjudicar, molestar o mortificar a personas o grupos, sino que responden exclusivamente a estrictos criterios jurídicos en el ámbito constitucional que le concierne, que son aplicados con total independencia al margen de todo género de intromisión o influencia. A propósito de la controversial sentencia sobre la nacionalidad, que ha generado críticas en no pocos casos exageradas por parte de algunos sectores que sustentan un criterio diferente al establecido en la misma, Ray Guevara aclaró que cuando un tribunal ha establecido un principio de derecho de aplicación a una situación de hecho, la misma se mantendrá en todos los casos futuros de igual naturaleza. El veterano magistrado llamó la atención sobre el hecho de que el discutido fallo ha sido muy comentado pero poco leído. Tiene razón. Oportuno recordar que el propio secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien se apresuró a criticar el mismo, reconoció posteriormente que desconocía su contenido. Y el suyo no ha sido un caso singular. Es oportuno recordar que los fallos en el Tribunal Constitucional
son dictados con estricto apego a la norma democrática de la mayoría. En el caso a que antes hacemos mención, 11 de 13 magistrados votaron a favor de la sentencia con solamente 2 votos disidentes. La diferencia, por tanto, resultó notoria. Como punto de comparación se puede tomar de referencia a la muy augusta Corte Suprema de los Estados Unidos, donde decisiones trascendentales, entre estas modificar la Constitución, se toman a veces por diferencia de un solo voto. Saliendo al paso a rumores que han estado circulando sobre la posibilidad de que se adopten disposiciones que violenten o en forma alguna desconozcan el fallo, el experimentado jurista advirtió que ningún poder público puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención en los asuntos internos o externos del país o una injerencia catente contra la personalidad e integridad del Estado. Al efecto recordó de manera enfática que el principio de la no intervención constituye una norma de la política internacional dominicana. Las precisiones contenidas en la exposición del doctor Rey Guevara vienen muy a punto y dejan bien esclarecidos los atributos jurisdiccionales del Tribunal Constitucional, que son de naturaleza inviolable, así como el carácter vinculante de sus decisiones para todos los poderes públicos sin excepción. No se trata solo del obligado reconocimiento de la majestad del Tribunal Constitucional y la inviolabilidad de su fallo, sino que con ello van de la mano el respeto de la institucionalidad y el principio de la soberanía, que de forma tan categórica plantó el doctor Rey Guevara en su vigoroso discurso. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, para todas las amigas y amigos televidentes, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones.